lo que tiene que ver con el tema Mojana, ya les iré contando. Voy a compartir pantalla y pues para guiarme con una presentación, vamos a ver si encuentro, porque a mí el Teams me da, logra compartir pantalla. Aquí ya está. Ahí la deben de estar viendo ya, ¿cierto? Ya está empezando a aparecer, listo, ya apareció. Perfecto. Bien. Yo no los estoy viendo, entonces, ay, ¿qué pasó? Cualquier cosa yo le estoy avisando. Ahí están viendo bien, ¿sí? Sí, señor. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces un poco, pues el abordaje de esta presentación es más, digamos, sobre el trabajo que hemos adelantado en el ministerio, sobre lo que consideramos que es una aproximación al ordenamiento alrededor del agua, lo que nos parece, digamos, como esencial dentro de esto, y esto un poco ya en concreto cómo aterriza en la Mojana. Y ese es como el enfoque que le hemos dado. Y pues ahí está el contenido, el ordenamiento alrededor del agua, los programas y proyectos, y al final unos retos y oportunidades que nosotros vemos a partir de esta aproximación. Lo primero es decir, digamos que la base de esta aproximación es obviamente el Plan Nacional del Desarrollo. Hay una apuesta muy importante y muy trascendental en lo que tiene que ver con el ordenamiento alrededor del agua, porque es uno de los ejes transformadores que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Y de eso, digamos, de ese eje de ordenamiento alrededor del agua, se dinamiza o lo habilitan o lo condicionan, si quieren verlo así, 6 habilitantes o 6 catalizadores, llama el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me llaman mucho la atención 3 en particular. Y hay uno que me compete directamente en el desarrollo de mis funciones o de la dirección de ordenamiento, de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, perdón. Pero el centro me parece que es el agua, la biodiversidad, las personas en el centro del ordenamiento territorial. Porque ya no, digamos, esto me parece muy poderoso en el sentido que nos relaciona a todo un socioecosistema, un hidrosocioecosistema, como lo quieran ver, nos lo pone ya de presente y nos pone a hablar ya no desde la perspectiva, desde los instrumentos que tenemos de la gestión integral de recurso hídrico o de los instrumentos de ordenamiento territorial, sino nos pone a hablar, digamos, en armonía entre muchos instrumentos, si lo quieren ver así, pero sobre todo en lo que sucede en el territorio. El otro es la justicia ambiental y gobernanza inclusiva, y particularmente la gobernanza, lo vamos a ver más adelante, digamos, como un eje transversal, porque esa gobernanza relacionada con la capacidad de los gobiernos locales y las comunidades, porque creo que tal vez la dificultad en algunos sitios de establecer una gobernanza amplia, si bien hay muchas organizaciones y muchos ejercicios en territorio que ya tienen establecida una gobernanza, el problema no es de las comunidades, el problema es, digamos, de su capacidad y su capacidad frente a las instituciones, que tenemos la dificultad de llegar a territorio, digámoslo, de manera más horizontal, y ponernos en el nivel de las comunidades y los gobiernos locales para poder trabajar, digamos, en las transformaciones, más allá que en la gobernanza misma, sino en las transformaciones. Y esa gobernanza, digamos, nos impone ya como ministerio, en particular a la Dirección de Recurso Hídrico y a la de Ordenamiento Ambiental del Territorio, pero a otras instancias del gobierno, como al sector vivienda y el ordenamiento territorial, porque lo que nos invita al plan, y lo dice textual, el Plan Nacional de Desarrollo, es transitar de, de un ordenamiento basado en instrumentos a un ordenamiento que se base en la funcionalidad, es decir, que en territorio funcione. Tenemos los instrumentos, pero lo que vemos es que esos instrumentos no son suficientes y no son, voy a decirlo así, capaces de transformar las realidades territoriales
al nivel e intensidad y velocidad que estamos requiriendo en este momento, que ayer yo decía que yo ya no sé si decir cambio climático o nuevo clima, porque yo creo que ya no es que vaya a haber un cambio climático, sino que ya lo hubo, pero pues eso es, digamos, una aproximación tal vez que no es científica, sino como de llamado a la adaptación. Y muy importante, pero pues digamos que no nos competen tanto, la relación del ordenamiento ambiental alrededor del agua con el catastro multipropósito, que podamos avanzar en ese catastro multipropósito en lo que tiene que ver en materia ambiental en particular, digamos allí, pero no solamente ambiental, sino productiva, ya lo vamos a ver, y obviamente en la tenencia de la tierra que representa, digamos, tensiones y presiones para... para lo que sería, digamos, el ordenamiento alrededor del agua. Y creo que, pues, la relación creo que es evidente, digamos, en particular en el tema de riesgo es evidente esa relación, digamos, la gente sin tierra normalmente termina ocupando espacios en donde se presentan amenazas que se consolidan en riesgos una vez los ocupan. Bien, Plan Nacional de Desarrollo tiene un enfoque territorial. Yo soy ingeniero civil, como algunos de ustedes aquí veo. Entonces, digamos que mi formación es de esa formación dura. Tuvieron a bien intentar rehabilitarme en la Universidad Javeriana, y algo hicieron, algo lograron. Eh, pero este tema que es un enfoque territorial me parece que es fundamental, porque el territorio da unas características particulares y la definición gruesa del territorio, yo no voy a poder ampliar mucho ese tema, es que es un proceso social e histórico en un ámbito geográfico y que se expresa en cómo lo usamos y cómo ejercemos la gobernanza en él. Pero lo que me parece aquí muy importante es que es un proceso social e histórico, porque cuando uno habla de un proceso histórico, pues habla de un territorio que tiene un pasado, territorio que tiene una actualidad, un presente, pero sobre todo un territorio que tiene futuro, es decir, un territorio en, en, en perspectiva, sí, en función de lo que podemos construir en él, y es donde se dan las oportunidades. Y ese enfoque territorial es multinivel, multiactor, multisectorial. El territorio es así, es multinivel, multiactor, multisectorial y sobre todo intertemporal, que es lo que acabo de decir. Eso es muy importante, creo yo, porque introduce variables al ordenamiento que normalmente no se han considerado. Otra eh, definición muy importante que hay en el Plan Nacional de Desarrollo es que cuando está redefiniendo las determinantes ambientales con las que se guían las decisiones de ordenamiento territorial, es decir, básicamente los instrumentos, planes de ordenamiento territorial, inclusive planes de ordenamiento departamental, es que pone en el nivel 1 el ciclo del agua y entonces nos pone a pensar de manera diferente con respecto al agua. Eh, yo creo que es porque es un elemento, digamos, o es una elemento que nos invita a la integración, no porque no se haya hecho, sino que creo que nos impone un riesgo un poco más allá de cómo se ha hecho, ha sido un poco, digamos, históricamente compartamentalizado. Yo sé que hay experiencias ya que avanzan en otro sentido, y porque nos ponen una dinámica otra vez, igual que el territorio, en una dinámica temporal. Es decir, ya no estamos hablando de solamente lo espacial, sino de lo temporal. Bien, entonces, pues en ese sentido, el ciclo del agua, de manera muy gruesa, lo que hace es determinar relaciones y respuestas ecosistémicas. El ecosistema se comporta diferente estacionalmente, se comporta diferente en respuesta a la variabilidad climática. Evidentemente, el ciclo del agua determina las geoformas, y esto es importante porque tendemos también la tendencia, en cuanto tenemos una relación con la cartografía y la zonificación, a pensar que las estructuras son estáticas, digamos, es decir, inclusive vemos, las dinámicas las vemos como un problema, entonces las dinámicas que tienen que ver con eso, con depositación, por ejemplo, en los ríos y generación de playas, y eso lo vemos como en ocasiones como un problema. Muchas veces la gente lo que dice, uy, se está sedimentando y entonces nos vamos a inundar, pero vemos, digamos, otras formas dinámicas como los fenómenos de remoción en masa que llamamos, digamos, como eventos
se nos ponen en forma de amenaza, pero que son eventos dinámicos que se dan en territorio y que obedecen, digamos, a toda esa dinámica, inclusive en la que el ciclo del agua es fundamental. Determina las capacidades y los espacios en el territorio. Yo creo que lo de los espacios no es necesario explicarlo. Esto se viene hace un rato hablando de los espacios del agua, de respetar los espacios del agua. El punto está es que si es en función del ciclo, esos espacios del agua dejan de ser únicamente en la fase terrestre del ciclo y empezamos a pensar que esos espacios del agua tienen mucho que ver con otras relaciones atmosféricas que nos relacionan cuencas, que nos relacionan inclusive el ecosistema con lo atmosférico y las capacidades, pues porque evidentemente hay una oferta, usualmente identificamos una oferta que también es variable temporalmente de agua. Eh, Finalmente, a partir de todo eso, nosotros hemos construido una serie de adaptaciones, buenas o malas adaptaciones culturales al territorio. Y esas adaptaciones culturales son las que se expresan en esa ocupación y en ese uso. Bien, tres tensionantes del ciclo del agua, los cambios en el clima, creo que lo tenemos claro, tanto la variabilidad como el cambio climático, los cambios en la cobertura y en los suelos son fundamentales y los usos que le damos al agua. Esos son como tres tensionantes y eso entonces nos coloca en la perspectiva de cambio climático y en la perspectiva de pérdida de biodiversidad, pero también en la perspectiva de cómo usamos el agua y eso es importante. Y a partir de allí, digamos, entonces, una aproximación a lo que sería el ordenamiento alrededor del agua, pues tiene que ver con que en este caso es un enfoque, porque si la invitación es a que tenemos muchos instrumentos y no somos capaces de hacerlos funcionales, pues no tiene sentido que construyamos un instrumento más, otro instrumento. Tenemos suficientes instrumentos, probablemente lo que tenemos que hacer es articularlos de mejor manera, algunos probablemente simplificarlos, otros simplemente hacerlos efectivos en territorio. Pero ¿para qué es ese enfoque? Para transformar la ocupación y uso del territorio. Transformarla, ¿por qué? Pues porque evidentemente si fuéramos en buen camino no estaríamos en las que estamos, en las crisis en las que andamos, y sobre todo que esa transformación se armonice con ese ciclo del agua. Ya entonces entendido, pues yo no voy a, o sea, ni más faltaba que yo pueda explicar en este espacio el ciclo del agua, pero sí es muy importante diferenciar el ciclo del agua del ciclo del uso del agua, que es como hemos visto y donde están básicamente concentrados nuestros instrumentos de gestión integral de recurso hídrico, están concentrados sobre el ciclo de uso, no sobre el ciclo del agua. Y entonces ya esto nos pone, digamos, como a hablar tal vez en perspectiva de lo que es el enfoque hidrosocial, un poco en esa perspectiva. Y ese ciclo del agua no está solo, el ciclo del agua es importante es porque se relaciona con cosas, con la vida, la cultura, la productividad, muy importante, y las geoformas como ya hemos dicho. Pero lo que me parece más importante de este enfoque es que empecemos a reconocer potencialidades que no es que no se haya hecho. Claro que sí, hemos hecho ejercicios de aptitud de suelos, hacemos ejercicios inclusive en los mismos planes de ordenamiento, hacemos ejercicios de dónde es más conveniente o no ocupar un territorio o las dificultades que ya tenga, pero me parece que lo fundamental aquí es empezar a reconocer umbrales de cambio y límites. Si no reconocemos que estamos empezando o estamos atravesando umbrales de cambio y que tenemos límites en los territorios, pues la transformación va a seguir el curso que tiene y no el curso que necesitamos que tenga para la adaptación y la construcción de resiliencia en un escenario, digamos, como hemos dicho ya, de crisis. Y el pilar entonces, si no es un nuevo instrumento, si la invitación es a que funcione y sea efectivo en territorio, el pilar del ordenamiento alrededor del agua no puede ser otro sino la gobernanza. Y no voy a leer aquí esta aproximación a lo que es la gobernanza. Me interesa es, digamos, que primero hay un reconocimiento. Es decir, esto no está planteando tampoco que vamos a ir a generar una nueva gobernanza, sino que los territorios, como ya lo vimos al principio, están construidos sobre una base de gobernanza. Hay que reconocerla y hay que entender cómo esa base de gobernanza se inserta en esos procesos de transformación. Pero sobre todo,
creo que es quien se debe aquí adaptar es el gobierno. El gobierno es el que debe ir a adaptarse a esas formas de gobernanza que hay en territorio. Somos nosotros los invitados, digamos, como les decía yo, a llegar a territorio y a eh, ponernos de manera horizontal con la sociedad para identificar esas oportunidades y entornos de crisis y digamos, entre todos construir esa transformación. ¿Y qué soporta esa gobernanza, creemos nosotros? Los acuerdos en territorio, que existen ya en territorio hay arreglos que no necesariamente son formales, hay arreglos formales y hay nuevos arreglos, pero no se trata de ir a construir tampoco un solo gran acuerdo, sino en el reconocimiento de esa gobernanza, en el conocimiento de esa posibilidad de acuerdos ya en territorio y la oportunidad de brindar nuevas opciones de acuerdos es generar tanto una gobernanza como una red de acuerdos. Y un poco ustedes van a ver que el desarrollo que hemos intentado en Mojana está apuntando a ese tema. Entonces, la gobernanza y el ciclo del agua son como los dos pilares fundamentales desde mi perspectiva para este ordenamiento alrededor del agua. Muy bien. Entonces, ahora sí, pues paso a hablarles un poco de la Mojana. Eh, Primero decirles que la apuesta de la Mojana, pues yo sé que ustedes todos lo tienen claro, sé que esto es en el marco, esto también se está haciendo en el marco un poco de un gran proyecto que tiene el Fondo de Adaptación. Para mí es uno de los proyectos más poderosos que hay en el país, el proyecto que tiene el Fondo de Adaptación de Transformación, pero no está solo, digamos, yo creo que aquí la concurrencia y el primer esfuerzo de articulación que hemos hecho, digamos, yo diría que con relativo éxito ha sido entre el Ministerio de Ambiente y el Fondo de Adaptación. Aquí ha habido como un diálogo permanente y buscando la complementariedad de los proyectos. Entonces, pues voy a hablarles del proyecto nuestro enmarcado, digamos, como en toda esa transformación de la ecorregión mojana. El proyecto del fondo atiende, digamos, como a crear esta plataforma que soporta la gobernanza y por eso me parecía muy importante hablar de gobernanza en este espacio, pues porque la plataforma será una herramienta, la plataforma, claro, que tendrá, digamos, una capacidad de acceso a unas ciertas personas, pero la importancia de la plataforma creo es cómo se inserta en estos modelos de gobernanza, que no son únicos, que no son de un solo nivel, que son multinivel. Puede insertar allí la plataforma, pues para que, digamos, no se vuelva un repositorio de información, que es, pues yo tengo claro que ustedes lo tienen claro, pero lo digo, digamos, desde la perspectiva de la inquietud que yo tengo sin conocer el proceso tan en detalle. Y en ese marco, digamos, el proyecto, los dos procesos, tanto el del fondo como el nuestro, son totalmente complementarios, con otros proyectos más. El 21 de marzo, y esto es lo importante, digamos, estos programas de ordenamiento, o no se concibe el ordenamiento alrededor del agua si estamos hablando de límites, si estamos hablando de transformación, ocupación, de la ocupación y el uso, pues no se puede concebir únicamente desde el esquema de ordenamiento territorial que tiene una fuerte carga urbana, debo decir, es decir, nos concentramos mucho en lo urbano, lo rural se zonifica, se incorporan estructura ecológica principal, determinantes ambientales en lo rural, pero lo rural queda un poco, digamos, dispuesto al ordenamiento de los demás sectores, que está bien, pero que es determinante en el ordenamiento territorial. Gran parte de las transformaciones, si lo sabemos, están dadas a partir del sector agrícola. Gran parte del agua se consume por el sector agrícola. Gran parte de las transformaciones se dan en el sector minería. Entonces, si los sectores no hacen parte de este ordenamiento alrededor del agua, el ordenamiento, digamos, sigue el curso normal que ha tenido hasta ahora, que es el de los instrumentos de ordenamiento territorial o de ordenamiento ambiental como el PONCA, sin generar las transformaciones que requerimos. Son fundamentales los sectores en este sentido. Entonces, viéndolo de esta manera, pues se propuso el 21 de marzo un pacto, un acuerdo por la Mojana en el que participaron el Ministerio de Agricultura, efectivamente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Saberes Ancestrales, el Ministerio de Ambiente, la ANT, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es fundamental en la Mojana, y no recuerdo qué otras, ahorita en este momento qué otras,
un poco viendo esto de manera intersectorial o más bien en, 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 en perspectiva de concurrencia, que es lo que invita el plan de desarrollo. Y entonces, digamos, pues nosotros sectorialmente tenemos esta propuesta, pero con el fondo hemos venido pues un poco tratando de articular para por lo menos, digamos, tener una, no sé si visión articulada, pero sí una intervención articulada. Yo creo que una visión todavía nadie puede hablar de una visión, entre otras cosas, creo, de la Mojana. Bien, esto pues esa parte del Plan Nacional de Desarrollo, que como les decía, tiene un fuerte enfoque territorial, particularmente el sector ambiente, planteó 13 ecorregiones priorizadas que corresponden a gran parte del país en realidad, basado en conflictividad, en importancia ecosistémica, en varios criterios. Son ecorregiones, algunas muy extensas, algunas muy retadoras, tal vez todas muy retadoras, diría yo. Pero pues digamos que hay un gran énfasis en la Amazonía por compromisos que ha hecho el gobierno nacional, porque tiene una destinación de recursos importante. Y ahí ustedes ven pues en el numeral 8 la Mojana en lo que tiene que ver en particular dentro de lo que hemos llamado la Mojana, si bien la ecorregión se podría extender hasta la depresión Momposina. Y en ese marco es que se da el desarrollo de este programa y proyectos. Aquí hay una identificación, digamos, de algunas problemáticas identificadas. Yo no me voy a detener mucho en esto, tal vez, pues porque esto es un enfoque, digamos, entre otras cosas, tradicional de formulación, donde yo identifico unos problemas, un árbol de problemas, unas causas, unas consecuencias. ¿Qué es lo que me parece a mí interesante? Y es que nos podamos aproximar aquí a un proyecto que puede tener, digamos, incidencia en varias líneas de los conflictos ambientales en territorio, pero en particular a lo que tiene que ver con poca articulación institucional nacional y regional y sobre todo a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Lo otro, digamos, lo vemos y nuestra aproximación obviamente es a partir sobre todo de la afectación a los servicios ecosistémicos, en este caso regulación, soporte, abastecimiento y seguridad alimentaria. Esa es la aproximación del sector ambiente, pero digamos un poco involucrando a los otros y me parece muy importante a mí la articulación y el índice de necesidades básicas insatisfechas porque nos pone, porque nos pone a pensar es en las comunidades, en dónde están esas brechas, sobre todo, y pues hacia allá apuntar parte del esfuerzo en el corto y largo plazo de lo que el proyecto puede ofrecer. Entonces, simplemente, pues, ¿qué queremos cambiar en en la Mojana? Un poco era recuperar la regulación hídrica, es como la aproximación basada en ecosistemas y por eso, digamos, pues tiene dos componentes gruesos técnicos que ya los vamos a ver, pero sobre todo es que esto está basado en comunidades y medios de vida. Por eso que es que ahí es donde tenemos, digamos, como una oportunidad de aportar en ese índice de necesidades básicas insatisfechas. Claro, será una oportunidad de pronto marginal, dada la brecha, dada la ventana temporal, pero la idea sí es que se pueda entender el ejercicio de lo ambiental, ¿sí? Como parte del aporte a esto de la generación, digamos, de fortalecimiento de las comunidades y los medios de vida, y en particular en el marco, digamos, de una nueva economía que se base en la biodiversidad. Bien, y entonces el programa tiene 6 ejes estratégicos que se derivan un poco de esa problemática que vimos allá atrás. Obviamente, los ejes fuertes están en la restauración ecológica y la rehabilitación de calles, particularmente en la restauración ecológica por un compromiso de gobierno pues, con una meta retadorcísima de 750.000 hectáreas restauradas. En la Mojana tenemos identificadas 220.000 hectáreas potenciales para restauración, pero son potenciales, digamos, tienen que surtir como una ruta para poderse concretar, pero digamos que ese es el marco en el que nos movemos y este
este proyecto, estamos hablando que en estos 2 años, de que arrancaron 2023 a 2025, deberíamos de tener alrededor de 36.000 hectáreas en proceso de restauración. Y es importante decir que es en proceso de restauración, pues porque todos aquí saben, pero no sobra decirlo, la restauración es un proceso de largo aliento y digamos que el inicio es, entre otras cosas, tal vez una de las partes más sensibles hasta que el ecosistema se establezca y coja madurez, pero no solamente el ecosistema, sino la relación que hay en territorio con ese ecosistema para no perderlo y revertir, digamos, algunas de las transformaciones. Y uno que me parece a mí que es el corazón de la Mojana, que es la rehabilitación de caños. La rehabilitación de caños eh, y pues es fundamental y aquí tenemos, entonces aquí es donde les digo, tenemos esa gran articulación con el fondo, porque el fondo tiene este proyecto en donde va a ser el proyecto de dinámicas hídricas, en donde va a ser, digamos, como esa revisión del modelo y va a proponer, digamos, como una alternativa de recuperación hídrica de la Mojana. Y entonces ahí, digamos, tenemos pues una obligación de articulación en la medida en que nosotros estamos haciendo un proyecto de rehabilitación de caños. Em, el otro componente que nos parece muy, muy importante es obviamente el de monitoreo, porque es la base de la gobernanza. Aquí, digamos, la intención es un poco generar o fortalecer las capacidades de monitoreo en territorio para que esta gobernanza pueda ser. Yo creo que aquí todo este proyecto que ustedes están planteando es fundamental porque la visibilización de estos ejercicios de monitoreo, la posibilidad de tener estos resultados del monitoreo eh, en todas las escalas de complejidad, es decir, desde lo más técnico hasta lo más simple, creo que es la oportunidad de fortalecer la gobernanza para, digamos, para la toma de decisiones, no quisiera decirlo ahí así, sino para los acuerdos y la transformación. Y tiene un eje de salud ambiental que tiene que ver, pues ustedes lo saben, con temas de contaminación, tiene un ordenamiento productivo alrededor del agua, donde podemos desde el Ministerio de Ambiente buscar alternativas productivas. De hecho, la restauración tiene una visión no meramente, digamos, de recuperación de bosques, sino que está inmersa, digamos, en la posibilidad de tener al menos alguna aproximación productiva a esa restauración y la recolección pues, del río Cauca y la infraestructura adaptada al clima, eh, que es un poco en relación con lo que tiene que ver con la recuperación de esa conectividad y la rehabilitación de los caños. Ya el proyecto Mojana, en lo que tiene que ver en la ejecución, en lo que vamos ahorita, pues yo no me voy a detener mucho en esto. Estos son los municipios que están dentro del área o dentro del ámbito del proyecto que estamos ejecutando. Eh, lo importante aquí es cómo está pensado el proyecto. Entonces, yo quisiera que estos que estoy señalando aquí, que no sé si los ven mi cursor, ¿no? ¿Me están escuchando? Uy, ¿será que yo estoy desconectado? No, 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 sí, 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 señor, claro, no. No, y Ok. sí estamos viendo todo, sino que es que se me perdió aquí el cursor a mí, pero sí, Uy, todo estaba bien. yo me preocupé, Jorge, porque dije, llevo como media hora hablando y no sé si estoy desconectado porque yo no veo. Listo, perfecto. Todo ha sido bien, Entonces, todo ha sido bien. lo importante, digamos, aquí es que el esquema de ejecución es en este sentido, claro, se hace a través de organizaciones del territorio que se identifican, con ellos se firman acuerdos, y esto otra vez entonces es importante. Ellos ya, digamos, viabilizan los predios a partir de acuerdos, los predios en donde se va a realizar la restauración. Claro, necesitan lo que hemos identificado es que estas organizaciones necesitan unos apoyos para fortalecerse y estas mismas organizaciones eh, de segundo nivel, llamémoslos así, algunas de ellas necesitan también apoyo para fortalecerse, porque parte de esto es poder dejar alguna no, dejar capacidad instalada en territorio con las organizaciones para que ellas sean, digamos, determinantes en los procesos transformacionales del territorio. Eh, entonces, digamos, aquí está por municipio, pero en realidad no es por municipio, es por nodo que agrupa de a 2 municipios
Eh, ya empieza uno a ver en territorio que en las fronteras entre municipios esa frontera se desvanece, se pone difusa, entonces, pues sí, la organización es de este municipio, pero está en el borde del otro municipio y entonces, ¿cómo podemos hacer para intervenir en este límite que es difuso en realidad en territorio? Entonces, lo importante es que esto se ejecuta con las organizaciones, es decir, la ejecución física ya de los procesos de restauración ejecuta con ellos. Pero para eso hay todo como un andamiaje de fortalecimiento, de mejoramiento de capacidades, de formación, de reconocimiento de esa formación a través de certificaciones, de apoyo a los temas administrativos y financieros, que son parte de la debilidad en algunos casos, eh, nuevamente para dejar unas capacidades, pero sobre todo buscando construir una red. Otra vez entonces vamos como a la gobernanza red. ¿Esto alrededor de qué? Alrededor de la restauración, que evidentemente representa una posibilidad de ingresos y de trabajo en territorio. Este programa es a 9 años, entonces digamos que en esos 9 años, en esas 220.000 hectáreas, hay una oportunidad de trabajo en esta aproximación de una restauración con una aproximación productiva, donde, por ejemplo, eh, la restauración probablemente en predios ganaderos, pueda ser vista también restauración de paisaje, puede ser vista también como una posibilidad de eh, económica, digamos, es decir, que se inserte dentro de la cadena productiva, donde la rehabilitación de caños, y aquí cito en total armonía con el proyecto del fondo, nos tiene que permitir, y ustedes verán que aquí hay inclusive hay asociaciones de pescadores aquí, muy interesados en la restauración, porque entienden, y en la rehabilitación de caños, porque entienden que de allí, digamos, se deriva su quehacer. Entonces, digamos que allí es donde se ve, pues, digamos, se ve como la fortaleza y se articula esto con esa propuesta de gobernanza. Esto ya, digamos, ya en lo que tiene que ver el caño, digamos, la identificación del caño, nosotros arrancamos por el caño Ventanillas, por una razón que hemos explicado varias veces, pero que voy a volver a decir acá. Como esto se formuló cuando estábamos en la emergencia de Caregato, pues la intención era tener un caño que estuviera lo más alejado de Caregato para tener la menor repercusión y poder, digamos, avanzar en la intervención. Eh, y entonces eso nos permitía, pues digamos, como estar un poco alejado de la influencia de lo que estuviera pasando o no en Caregato. Esa es la razón por la que se inicia por el caño Ventanillas. ¿Cómo se está haciendo esto? Y esto es de lo que más me entusiasma a mí por mi formación en los temas que tienen que ver con agua. Y es que es una aproximación, yo diría que cohidrológica, la estamos construyendo y es un poco identificando con las comunidades alrededor del caño cuáles son los servicios ecosistémicos, los beneficios de la naturaleza que ellos privilegian, que ellos reciben del caño. Hemos encontrado cosas desde, pues obviamente desde lo evidente que es la movilidad, la navegabilidad, en algunos casos la importancia del caño en la pesca, pero hay apropiaciones culturales en los territorios que giran alrededor del caño. Y es, digamos, esa es la aproximación que debe definir los criterios de diseño de manera integral. Si bien es muy importante el componente hidráulico, el componente hidrológico, más bien hidrológico, bueno, ambos hidrológico e hidráulico, porque claro, parte de los servicios que presta el caño es uno, es evidente, es la movilidad, la navegabilidad, entendiendo, por ejemplo, que no hay disponibilidad de navegabilidad en todos los caños de la Mojana durante todo el año, entendiendo esa dificultad, pero sí, digamos, esto es muy importante, entonces, pues obviamente va a haber remoción de sedimentos, va a haber ampliación o recuperación de la capacidad hidráulica, eh, pero asociada, digamos, a otros servicios que presta el caño y la relación que tiene que ver esto con la restauración de sus orillas en particular, eh, que es muy, muy importante. Entonces, es un poco también tratar de dejar una capacidad instalada en las organizaciones para poder, digamos, aproximarse de manera integral no solamente a la rehabilitación, sino al mantenimiento. Y aquí, digamos, ¿qué acordamos con el fondo para ser claros? Entonces, nosotros vamos a hacer una intervención
en este caño que no está conectado teóricamente con el Cauca, tiene una conexión que no opera en este momento. Y vamos, este funcionamiento de este caño va a ser determinante, o sea, va a ser condición de frontera para el modelo que plantee el fondo, porque si no, no podríamos intervenirlo y que después el fondo promueva una solución hidráulica diferente. Ya de hecho hemos tenido parte del caño, lo intervino la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué nos dijeron las comunidades? Pues no la unidad, probablemente la alcaldía a través de maquinaria facilitada por la unidad, eh, y las comunidades se acercaron al proceso y claro, ven una intervención y una remoción de sedimentos, pero también lo que ven es pues que se pierde la vegetación y identifican, digamos, eso como una práctica, no que no sea deseada, sino que debe tener como un enfoque o por lo menos una complementariedad en cuanto a que si hago la intervención de una manera, pues la debo complementar con restauración y recuperación, digamos, de lo que son la vegetación en las orillas. Aquí es muy importante ver que estas orillas del caño se vuelven como unos patios productivos eh, de subsistencia para algunas de estas comunidades y eso es un poco, también nos invita a la interpretación de las normas en cuanto a ronda hídrica y ese tipo de cosas. Pues de ese tipo de cosas no. En cuanto a la normativa, en cuanto a los usos que damos a las rondas hídricas y como estos usos en territorio no son necesariamente los que pensamos en la norma. Bien, por otro lado, pues está el tema de salud ambiental. Ahí tenemos unos muestreos para identificar contaminación, en particular metales pesados, no solamente mercurio, lo hacemos con la Universidad de Córdoba. Y estamos en ese proceso de mediación de muestreo para actualizar informes. La intención también aquí es poder identificar zonas seguras, ojalá tendremos que hablar con agricultura en ese sentido para identificar zonas seguras, libres de mercurio y también identificar rutas de manejo, digamos, de los sitios o de los sedimentos que estén contaminados. Yo creo que por ahí voy terminando, si no estoy mal, pero aquí están los retos. Y los retos sí creo en la mojana en particular, y yo sin ser experto mojanero, como he dicho desde el principio, y la verdad es que creo que hay muy pocos expertos mojaneros, es un territorio muy complejo, pues como todos, pero este particularmente es muy complejo. Yo no he logrado identificar en territorio con las personas que hablo una construcción compartida de mojana. Yo creo que hay por ahora muchas mojanas, que no está mal, no tiene que haber una sola única mojana, eso hay que decirlo. Lo que sí puede haber es una serie de acuerdos y un poco ahorita en el marco, digamos, de esta nueva emergencia cuando se vuelve a romper Caregato, la respuesta dinámica y natural, digamos, de las comunidades y lo local, digamos, y los alcaldes, pues es atender su problema en el ámbito de su competencia o en el ámbito de lo que le interesa. Y entonces uno empieza a ver un montón de soluciones individuales en la Mojana. Eh, y voy a hablar aquí de lo que pasa, por ejemplo, en el sector de los arrastres. El alcalde de Guaranda, previendo el comportamiento de Caregato, inicia un cierre en el sector de los arrastres para aislar el caño Rabón. Eh, y claro, cuando rompe Caregato, ese cierre lo que hace es direccionar toda el agua de Caregato por el caño eh, San Matías. Y pues obviamente eso agrava el problema de Ayapel, resolvería parte el problema de Guaranda, rompe también ahí, pues digamos que el problema o la inundación o el agua más bien se mueve por ambos caños, pero era una intención, llamémoslo individual, de atender un problema con toda la razón, además con toda la carga, la responsabilidad que tiene un alcalde de proteger su población, pero que no consideraba lo que le pasaba a los demás. Y entonces empiezan a haber dinámicas de que hay construcción de diques, hay intervención de caños, pero no se ve como una única visión y está muy bien porque estamos en emergencia, o sea, de hecho es entendible porque estamos en emergencia, pero creo que
si esta dinámica de lo que está sucediendo ahorita sí nos permite identificar un poco esas visiones de Mojana y acomodarnos un poco a eso y tratar de entender que la solución no es individual, sino que tiene que ser colectiva, así sea a partir de pequeños esfuerzos, o sea, de pequeños ámbitos colectivos, no sé, una vereda, un corregimiento o algo así, donde podamos las acciones que se tomen, así sean de manera individual, pues promuevan la solución colectiva, que es lo que no he podido identificar yo con todo respeto en este momento en la Mojana. Entonces todos tenemos una visión de la Mojana, eh, pero no necesariamente es la misma. Y no tiene que serlo nuevamente, insisto, pero sí podemos llegar a unos acuerdos. El reto, fortalecer el control social y ciudadano. La Mojana tiene, creo que en ese sentido tiene unas fortalezas. Las comunidades y las organizaciones están muy pendientes de lo que haga el gobierno, se movilizan, exigen, piden, pero también es necesario que ese control social y ciudadano, pensaría yo, pueda ser enfocado, efectivo, eficiente y también mucho más en red. Creo que ahí hay un reto. Fortalecer las capacidades, pues ni qué decir, no voy a ahondar en eso. Una economía basada en la biodiversidad, creo que aquí sí tenemos que entender ese concepto y poder entender cómo se relacionan los servicios ecosistémicos y la productividad y cómo esa productividad, y voy a decirlo así, también está limitada por el ciclo del agua, por los ciclos en la Mojana, por los ciclos en todo el territorio, pero en particular en este. Recuperar beneficios de la naturaleza, pues esto es lo que hemos hablado, regulación, reconexión, yo lo llamo como, no sé si es reconexión, pero sí, conexión y restauración creo que son los dos conceptos aquí importantes. Es cómo mantenemos una Mojana conectada. Ella, pues evidentemente está conectada. Lo que pasa en un lado se siente en el otro, con diferentes temporalidades. Y la transformación en últimas, la transformación de los conflictos socioambientales a partir de eso, del ordenamiento, de cómo ocupamos y usamos el territorio. Entonces aquí la restauración tiene un papel importante porque es hacer un acuerdo sobre dónde vamos a hacer restauración, dónde vamos a tener restauración y cómo eso en el tiempo va a ser, pues, parte de lo que determina la ocupación y el uso del territorio. Eh, las presiones, las tensiones que generan las inundaciones y estos efectos de cargato que exigen toda esa movilidad, toda esa afectan el sector productivo, exigen toda esa movilidad del sector productivo, en particular del ganadero, terminan generando tensión sobre los sitios conservados o en proceso de restauración. Entonces, ¿cómo hacemos los acuerdos para que estos sitios, digamos, en los que invertimos, eh, en los que el Estado invierte, en los que las comunidades apuestan, se puedan mantener y no obedezcan, digamos, como a estas necesidades temporales, o puedan acomodarse inclusive dentro de esas necesidades temporales? Y aquí es muy importante los acuerdos, es decir, la sostenibilidad de este proceso de restauración no depende del ministerio, que también, pero depende fundamentalmente de que se respeten los acuerdos sociales que hagamos en la Mojana. Y aquí nos toca incluir a todos. Entonces, finalizando eso, es el reto grande, es que ese pacto que firmamos en la Mojana, ese acuerdo territorial que firmamos en la Mojana, se pueda concretar, eso como gobierno, ¿cierto? Que se pueda concretar con las comunidades, creo que eso es una apuesta clarísima de este gobierno, y que podamos fortalecer esos acuerdos entre los sectores, particularmente los sectores productivos, o con los sectores productivos, digamos, para poder construir una Mojana, construir, no sé si es construir, para poder eh, generar una Mojana adaptada y resiliente, productiva y sobre todo cerrando las brechas. Por eso ese indicador de necesidades básicas insatisfechas en últimas termina siendo importante. Y creo que por ahí dejo, Jorge, no era más, no sé, disculpen ahí la superficialidad si es el caso del tema. No, muchas gracias, Oscar. Y, o sea, me pareció muy, o sea, muy al grano la presentación y me parece que se presenta esa visión desde arriba hacia abajo, pues que es la misionalidad del ministerio. Entonces yo lo que digo ahora es, pues se abre el espacio de preguntas, por favor, pues aprovechen esta
este espacio para eso. Entonces ahí, bueno, ahí primero voy a leer una pregunta. Los que levanten la mano, Kelly les va dando acceso. Entonces, hago la primera pregunta que estaba escrita. ¿Cómo pensar un ordenamiento territorial alrededor del agua en La Mojana cuando una gran parte del país, como lo es la cuenca Magdalena-Cauca, afecta a este territorio transformando la biodiversidad por contaminación, por vertimientos legales e ilegales, deforestación, sedimentación, etcétera? No, o sea, ese es el gran problema del país. Yo, ¿qué pienso, digamos, y qué he planteado yo en territorio? Porque esto es una pregunta recurrente en territorio y es, venga, ustedes, ¿cómo pensamos una Mojana si la Mojana nos está entrando toda la contaminación que viene por el río Cauca? Y de hecho, en territorio me he encontrado con expresiones como que el Cauca es el enemigo, y que es muy fuerte, ¿no? Es una expresión muy fuerte, pues porque el Cauca es, querámoslo o no, es parte de la Mojana. Entonces, ¿qué es lo que yo creo en particular? Que tenemos que avanzar en la restauración y en la recomposición de los territorios. En particular, en este problema, el gobierno ha planteado un programa en el Bajo Cauca. Ese no estaba dentro de los territorios priorizados, pero entró. Y digamos, el programa del Bajo Cauca le apuesta a un tema de minería regenerativa. Pero son problemas que vamos a resolver en el corto plazo. Entonces, nosotros, entre otras cosas, no podemos pretender una Mojana definitiva ya. Es una construcción permanente, la Mojana es una construcción dinámica de la Mojana. Porque además el clima nos está diciendo es que ya esto no funciona como usted esperaba. Entonces, esa dinámica de los acuerdos es la que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones. Esperamos que sean situaciones mejores, es decir, que el Cauca podamos tener una situación diferente y a eso le apostaríamos, pero no podemos esperar a descontaminar el Cauca para avanzar en la Mojana. Ese no puede ser, si no, nunca la podríamos abordar. ¿Sí? Pues nunca no, nos demoraríamos muchísimo en abordarla. Entonces, son cosas que tienen que darse simultáneamente, cosas que tienen que adaptarse como respuesta de un sistema al otro, y obviamente esperando que sean mejores condiciones siempre, pero no podríamos esperar y entender, y aquí voy a decir una cosa que se me olvidó mucho, y es que el ordenamiento territorial lo hemos basado en zonificaciones particularmente, en mapas, cartografías, igual que los cuerpos de agua, lo pintamos y pensamos que siempre está ahí, y no, son estructuras dinámicas, y el ordenamiento del territorio tiene que dejar de ser estático para ser dinámico. Eso lo tienen clarísimo, sobre todo los sectores productivos. Los sectores productivos, su dinámica de producción es asociada completamente a lo temporal. Los campesinos saben cuándo siembran qué cosa porque se acomodan a eso. Pero el ordenamiento territorial, todo el resto del ordenamiento territorial, tiene que entenderse en temporalidad. La movilidad en la Mojana tiene que entenderse en una variable temporal en donde no siempre puedo navegar y donde probablemente tendré, como lo han tenido históricamente, ¿cierto? Periodos de tiempo con crisis de movilidad. Entonces, ¿cómo me adapto a eso? ¿Cómo busco alternativas que pueden ser de movilidad también, pero cómo busco alternativas en territorio? Dejaría ahí la respuesta. Muchas gracias, Oscar. Miguel Palencia. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Bueno, digamos que sabemos que la mojana es una gran preocupación, no solo para los mojaneros, nosotros los mojaneros, sino también para el Estado. ¿Eso a qué nos apunta? El doctor Oscar hablaba de los acuerdos y ratificó muchas veces el concepto de los acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, esos acuerdos deben responder a una metodología. Si bien es cierto, él maneja de que señala pues que ya se está trabajando una parte aquí, una parte como el caño de Ventanilla, va en función con el fondo de adaptación. De pronto miren que por señalar alguna cosa elemental, esa descripción del caño Ventanilla la llevan hasta San Jacinto del Cauca. El caño Ventanilla no llega allá por significar eso, por significar una sola cosa. Pero lo que quiere indicar él es que se está trabajando algunos aspectos. ¿Esto a qué me lleva a mí? A entender que estamos como que un poquito fragmentados también en la misma metodología del proceso, porque hacemos una cosita aquí, hacemos una cosa allá,
Sabemos que no podemos tener ya a la Mojana, que de pronto algunos sueñan o que nosotros soñamos, lista, como lo decía él ahorita, pero hay una serie de elementos. Por ejemplo, la sentencia 038 del 2019, Río Cauca, sujeto de derecho. ¿Dónde está esa sentencia, esa cuestión jurídica aquí? Porque es un compromiso del Estado asumirla. Entonces, ¿dónde está dentro de todo este paquete? Igualmente, tenemos unos instrumentos, él lo reseñó, PONCAS, y algunos trabajos que han adelantado las corporaciones de desarrollo sostenible para el caso de Corpo Mojana, como la del Valle del Sinú y la Corporación del Sur de Bolívar de Magangué, que ha trabajado en el pasado una serie de proyectos que tienen que ver con el agua. ¿Dónde están esos instrumentos cuando se hablan de los instrumentos? Para concluir, si sabemos y entendemos que la Mojana es una cuestión compleja, volvemos a lo que ya tocamos en una de las conferencias anteriores. Es que nos va llegando a nosotros los mojaneros la información por retazos. Y si queremos por lo menos lograr esos acuerdos, mire que él señala, sí, con los ganaderos podríamos, que hagamos. Son cosas que no están construidas. Pero lo que queremos es que debe haber una metodología clara con esos espacios concretos, con los diferentes actores de la Mojana, para que esa política, que si bien está en el plan de desarrollo o en los planes de desarrollo sectoriales o armonizar esos planes sectoriales, se concreten, pero con la gente de la región. Hasta ahí dejo. Bueno, gracias, don Miguel. ¿Dónde están los instrumentos? Bueno, dentro de la selección de esas 220.000 hectáreas priorizadas en el caso de lo que tiene que ver con el PONCA, parte de la selección de esas 220.000 hectáreas proviene de los instrumentos, es decir, del PONCA. Ahí identificamos potenciales hectáreas de restauración en esos PONCAs, como para decirle que sí lo estamos teniendo en cuenta. Mal haríamos el no hacerlo. Entonces eso está considerado, digamos, que como le digo, dentro del proceso de selección de las hectáreas potenciales de restauración. Completamente de acuerdo, los acuerdos son en territorio, o sea, eso es evidente y así se ha pensado. La complejidad de siempre, obviamente, la articulación interinstitucional, eso yo creo que todos lo tenemos claro aquí, es uno de los grandes retos. Yo le decía a un director famoso por allí, digamos, de alguno de los entidades de nacionales, de organismos nacionales, decía que el solo hecho de que podamos llegar articulados a territorio, que nos vean articulados en territorio, es ya un indicio de que estamos en una senda de cambio. Eso no, debo decirlo, no es fácil, pero como le digo, con el Fondo de Adaptación en particular, estamos trabajando de manera pues muy articulada, podría ser mejor, sin duda. Estamos llegando a territorio, los acuerdos que hacemos nosotros de restauración son todos en territorio, son con los dueños de los predios, con las organizaciones de territorio, inclusive con algunas organizaciones de segundo nivel que son de territorio, y así es como se están promoviendo los acuerdos. Es decir, que cuando lleguemos al sector, a los predios, digamos, ganaderos, pues haremos acuerdos con esos predios. Pero estamos claro que sí, o sea, usted tiene toda la razón, hay que buscar esa articulación agricultura, ambiente, pero todos los sectores es fundamental y creo que la herramienta que tenemos por ahora es ese pacto que firmamos allá el 21 de marzo, se firmó en territorio, para, digamos, impulsar y promover esa articulación que sin duda es determinante. Es decir, si seguimos interviniendo de manera desarticulada, pues evidentemente la construcción o no sé, la generación de la Mojana no va a caminar como lo ha pedido. Que si hay un acuerdo tipo, yo la verdad es que difiero. Claro, nosotros dentro del proyecto tenemos una metodología para firmar los acuerdos con las organizaciones, todos adquirimos unos compromisos tipo allí, tenemos una metodología para firmar los acuerdos con los propietarios de los predios para la restauración, pero los acuerdos, digamos, los acuerdos que usted menciona, digamos, no sé si puedan ser tipos cuando nos estamos acercando a diferentes sectores. Yo creo que son acuerdos
que inclusive no deben de ser tipo porque deberían de ir sumando acuerdos complementarios, entonces no podrían ser metodológicamente típicos. Tal vez si usted se refiere a que abramos unos espacios de mesas de trabajo, en ese sentido sí, hay que articularnos como instituciones para buscar unas metodologías de pronto no estandarizadas, pero sí por lo menos que tengan una identidad, ¿sí? Porque probablemente cada problema se pueda abordar de manera diferente. Entonces, yo veo son acuerdos complementarios, no acuerdos tipo. Entonces, los acuerdos no necesariamente tienen que obedecer a un mismo contenido. Probablemente a una misma metodología de construcción o algo similar, sí, señor, de acuerdo. Muchas gracias, Oscar. Le doy damos la palabra a Inmac, Inmac SAS. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Marco Tulio Uribe, ingeniero civil oriundo de San Marcos, Sucre. El doctor Oscar habla mucho, se centra ahora en el tema de la restauración, pero ¿cómo puede haber restauración donde no se estabiliza el hecho de que el río Cauca nunca va a tratar de ingresar allá o siempre va a tratar de ingresar a la zona de la Mojana? Yo creo que primero es lunes que martes o que miércoles. ¿Por qué no define de una vez por todas qué es lo que van a hacer con la inestabilidad de la corriente del río Cauca o del cauce del río Cauca? Aquí el único terreno que hay que ordenar alrededor del agua, doctor Oscar, es el cauce del río Cauca. El cauce del río Cauca hoy en día no existe porque lo sepultó la minería de aluvión con los aportes de sedimentos que han sido millones de metros cúbicos. Ahora, si ustedes van a dejar entrar el agua a la zona de la Mojana, ¿cómo van a evitar que esa agua entre contaminada por el mercurio y por los sedimentos? Ya hoy en día nosotros estamos viendo terrenos que antes no se inundaban, hoy se inundan debido a que la capacidad de recepción de nuestros caños y nuestras ciénagas está siendo disminuida. ¿Sabe por qué, doctor Puerta? Porque el agua ha sido desplazada por el sedimento y el agua viene haciendo un desplazamiento de nuestras poblaciones, que es lo que nosotros estamos viendo con gran preocupación. Explíquenos ese pedacito, por favor, doctor Puerta, y le agradecería para poder entender finalmente cómo es que van a evitar que entre el agua contaminada y el sedimento para seguir dañando la capacidad hidráulica que tienen nuestros caños y nuestras tierras. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Antes de entrar en su pregunta, quiero referirme a la sentencia, la 038 que mencionó don Miguel, porque lo pasé por alto. Don Miguel, yo soy el guardián del río Cauca. Yo soy el guardián del río Cauca. Con la Comisión de Guardianes hemos hecho un esfuerzo de explicarle y evidentemente, y para mí, esto tiene todo que ver con la restauración del río Cauca, porque pues la Mojana es parte de esta restauración, es decir, yo la veo totalmente pertinente. Ya con lo que tiene que ver con el río Cauca, yo pues les decía que es que probablemente nosotros estamos pensando en una solución, digamos, o hemos venido pensando históricamente en una solución estática. Una solución estática es que tengo una solución y esa es la solución, y esa fue la solución. Y yo les estoy diciendo que la variable temporal es muy importante. Entonces es claro, si usted me dice, pues usted por qué me va a meter los sedimentos contaminados del río Cauca, pues lo primero que tenemos que determinar es obviamente cuánta contaminación es y cómo hacemos para que eso no afecte los ecosistemas, sin duda, en cuanto a la contaminación. Entonces eso tendrá mi sugerencia, porque no voy a decirlo ahorita, esa solución, digamos, esa alternativa o esa propuesta de funcionamiento de la Mojana está a cargo del Fondo de Adaptación y pues con el fondo articularemos y esto que les estoy diciendo acá se lo diría al fondo sin ninguna duda y es que probablemente nosotros no tenemos que, la solución que hagamos tenemos es, como les decía, que construirla. ¿Y construirla es qué? Si el problema de sedimentos, si el problema de contaminación es tan alto,
que el ecosistema no es capaz de asimilarlo, porque pues contaminación y cambio en las concentraciones de muchas cosas hay en muchos ecosistemas y lo que necesitamos son ecosistemas capaces de asimilarlo, no porque debamos contaminar y esa debe ser, sino porque los ecosistemas tienen esa capacidad. Entonces, si el ecosistema no es capaz de asimilarlo, pues evidentemente no tendremos que conectar una fuente de contaminación a un ecosistema que consideramos más sano, si es que está más sano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la solución es en el tiempo, en la medida que mejoremos, probablemente el río Cauca podamos tener una mejor conexión y irla complementando. Tal vez esa sería la visión que yo tengo. No soy el de la solución. De hecho, me parece que, entre otras cosas, todo el mundo tiene una mojana en la cabeza. Usted acaba de manifestar una mojana. Y la invitación es a que no tengamos mi mojana en mi cabeza, sino que escuchemos la mojana del otro. ¿Sí? Que escuchemos cuál es la mojana del otro, para ver si podemos tener acuerdos. Y finalmente, con lo que tiene que ver con los sedimentos, pues es un poco el mismo problema. Y hay que entender, y aquí también entonces vuelvo a la dinámica de la temporalidad, y es que pues es la dinámica natural. Esa es una zona, déjeme decirlo, de que nosotros los ingenieros civiles llamamos, usted lo conoce, de agradación. Allá se deposita el material. Eso es lo que va a pasar en la Mojana y eso es lo que pasa. Y entonces eso le da movilidad a las cosas. Nosotros las queremos tener estáticas, ¿sí? Pues entonces tenemos que generar una dinámica territorial que permita permanecer o que permita, digamos, mantener eso que en el entender de los civiles es capacidad hidráulica, por, para que no se pierda con la sedimentación. Pero entendiendo que los sedimentos son también parte del ciclo. Cuando hablamos del ciclo del agua y su relación con las geoformas, es porque el agua no está sola, nunca está sola, o está con sustancias disueltas, es decir, lo podríamos inclusive definir como, bueno, con sustancias disueltas, o que desde el punto de vista del agua potable podrían entenderse como contaminantes, o como un agua no potable, pero es la normalidad del agua en el territorio. Y el agua siempre está con sedimentos, más o menos, y de diferente tamaño y con diferente disposición, pero siempre. Entonces, pensar que los sedimentos son también el enemigo no es cómo nosotros adaptamos la solución de manera dinámica a ese comportamiento de los sedimentos. Y esa creo que sería la aproximación que eso sí ya estoy diciendo yo, pero porque no es una aproximación de gobierno en este momento, hay que concertarla, hay que acordarla un poco, y como le digo, eso estará en cabeza del fondo de adaptación, y con ellos pues tendremos que discutirlo, y esto trata el territorio. Y finalmente, con respecto al Cauca, pues yo ahí sí tengo tal vez una discrepancia, porque yo creo que todo el mundo está viendo un Cauca canalizado. Y yo no, yo sí me imagino en el futuro, no sé si ahorita, no sé si por este problema de contaminación que tenemos ya, pero yo sí me imagino un Cauca conectado. Yo sí es lo que yo veo en el futuro. Tal vez no es el momento, no es la oportunidad, no es la pertinencia, o en algunas partes sí, en otras no lo sé. Hay que discutirlo y hay que pues, revisar lo que el fondo haga. Muchas gracias, Oscar. Entonces, antes de darle la palabra a Pájaro Projects, de verdad, personalmente y como Universidad Javeriana, agradezco que esté el ingeniero Marco Tulio Uribe acá y le extiendo una invitación a Marco Tulio y de pronto a las personas que Marco Tulio representa para que haga parte de un seminario de estos en el cual se pueda exponer, digamos, esa visión o esa mojana que tienen ustedes. Que pues de verdad sería muy interesante entenderla para ponerla sobre la mesa y de tal forma que todos los que asisten a estos seminarios puedan entender, digamos, mucho más detalladamente esa visión de que el río Cauca se abona, de la visión histórica que tienen ustedes y demás. O sea, la idea de este seminario es eso. Yo hace unos días extendí una invitación al Pacto Histórico por la Mojana y la Gran Mojana. No sé si usted haga parte de ese grupo, pero de verdad lo invitamos a participar acá. Ya, si quiere, deme su teléfono, bueno, y cuadramos. Entonces, Pájaro Projects, por favor. Hola a todos, muy buenos días. Los saludo desde La Mojana. En estos momentos he estado pues en campo como parte de varias actividades.
y he tenido, como mencionabas anteriormente en la intervención, la lectura como de mi Mojana y de nuestra Mojana y de la Mojana que evidencio acá. Obviamente, digamos que si vemos el tema de rehabilitación ecológica, que ha sido uno de los puntos más, digamos, claves en el marco del COMPES, de los diferentes COMPES, pues, y la rehabilitación o recuperación de esas dinámicas hídricas, en muchos casos he asistido a varios puntos del río Magdalena donde la deforestación es evidente y en otros donde comunidades, por ejemplo, en Santa Fe, en el corregimiento, un corregimiento de Magangué, tienen unas ceibas intercaladas con unos sacos en una solución basada en ecosistemas que desarrollaron ellos hace 17 años para prevenir, digamos, el golpe duro, el impacto fuerte de las inundaciones y que les permite que el río ingrese porque a ellos les gusta tener el río en sus casas cuando hacen pues todos los temas de pesca. Ellos están ubicados cerca al puente de Yatí y queda pues en este punto. Entonces, mira que muchas veces hay unas propuestas muy interesantes por parte de las comunidades eh, que han, digamos que, realizado estas soluciones basadas en ecosistemas desde hace mucho tiempo y que las han mantenido y que hoy forman parte no solamente de un tema de mitigación de cambio climático o adaptación, más bien a esas dinámicas hídricas, sino que también hacen parte como de su eh, como de su parte cultural, desarrollan toda una cantidad de actividades alrededor, ya entonces esto se vuelve también urbanismo, también ya conecta a la comunidad en espacios colectivos, entonces vemos como toda una trascendencia, digamos, esta intervención me gustó mucho y por eso se las comento, y que muchos puntos son las mismas comunidades, estos proponentes, o sea, sabemos que obviamente en lo profesional tenemos muchas propuestas, pero también uniéndome a ese sentir de construir esa mojana colectiva, hay que observar también mucho lo que las comunidades tienen para proponer en cómo han generado pues este tipo de soluciones. Agárrate. No, perfecto, o sea, es un clarísimo ejemplo, un excelente ejemplo, no lo conozco, quedaré muy atento a ver cuándo puedo atender a conocerlo, porque me parece que de eso se trata, de esas construcciones colectivas y de mejorar esas relaciones, en particular con el río y con el agua. Listo, muchas gracias, Oscar. Francisco Gómez, profe Francisco. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo me estaba preguntando sobre la valoración de los servicios ecosistémicos al interior de la Mojana. Digamos, ¿cómo se procede ahí? Porque, digamos que en mi entendido hay una variedad grande de servicios ecosistémicos, pero ¿cómo, desde el punto de vista más técnico, uno los puede valorar? Porque pues de nuevo, en mi entendido, ese es un paso fundamental, por ejemplo, para la priorización de proyectos o para la determinación de las regiones a invertir. Entonces, me gustaría que si se puede, nos explique cómo lo hacen ustedes y qué aproximación se tiene, sobre todo en este ambiente tan dinámico, donde me imagino que no es una valoración estática, sino también esa valoración va variando en el tiempo. Y la pregunta, la pregunta fue esta. Francisco, venga, nosotros en este momento dentro del proyecto no tenemos un, una actividad que tenga que ver con valoración de servicios ecosistémicos. La pregunta es muy importante, pero yo creo que la aproximación que estamos haciendo a eso es a través de las comunidades, particularmente en ese proceso de rehabilitación de caños, y no como una valoración tradicional. Y ahí yo creo que es importante eso que hablaban ahorita la persona que dice Pájaro Projects, que no sé el nombre, que tenemos una visión de valoración económica de los servicios ecosistémicos, está bien, es una aproximación y podría ser
pues de hecho sería, digamos, una herramienta de toma de decisión sin duda, pero es una herramienta de toma de decisión, yo pensaría que tradicional en el nivel en que hemos venido trabajando nosotros los ingenieros, y es la relación beneficio-costo, cómo valoro esto, cómo lo vuelvo plata, que está muy bien. Me parece que es una invitación grande a que se pueda formalizar, hacer un ejercicio en ese sentido, pero me parece que la valoración, esa valoración que estamos haciendo a partir de las comunidades, me parece que es un ejercicio potencial que no necesariamente es cuantitativo, que es cualitativo y que es de pero más que de percepción es, bueno, también es de percepción. Me parece que es fundamental para la toma de decisiones, es decir, es la valoración de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que también es importante, no quiero y mucho menos demeritarle, simplemente decirte que no tenemos en este momento nosotros desde esta dirección, en particular, ningún esfuerzo para la Mojana en ese sentido, ningún proyecto, ningún rubro en ese sentido. Me parece muy interesante abrirlo. Creo que en el escenario de todas esas investigaciones que se monten en la plataforma va a ser muy importante ese tipo de ejercicios. Creo que hay un particular que a mí me interesaría mucho, que es el servicio de regulación, porque tiene mucho que ver con eso de que hablo de lo colectivo, y es, sí, claro, rompe Caregato, eso eso como lo han visto, para muchos lo dicen así en la Mojana, rompe Caregato y yo me alivio, ¿cierto? Yo me alivio en Guaranda, o yo me alivio en Lechí, o yo me alivio en Cristo, porque está roto Caregato, y cuando haya otro rompedero, pues seguramente se aliviará otro y se perjudicará otro. Y entonces me parece que el ejercicio ahí es interesante en ese sentido, porque como digo, claro, todos tenemos una Mojana en la cabeza. La Mojana del alcalde de Guaranda seguramente no va, digamos, está en los límites de Guaranda, entonces creo que ahí sería muy interesante el ejercicio, pero nosotros no tenemos ninguna aproximación. Muchas gracias, Oscar. Francisco, ¿tiene alguna otra pregunta? No sé por qué aparece mi manito levantado o si es otro Francisco. No, listo, no, bien. Voy a aprovechar para hacer varias preguntas que están escritas. Entonces, Daisy Soto pregunta, en los retos mencionaste transformación de conflictos socioambientales. Con respecto a esto, ¿cómo se piensa transformar esos conflictos socioambientales cuando son conflictos múltiples, dinámicos y complejos? ¿Los abordan desde los acuerdos o existen mecanismos pensados para ello? Preguntas duras y difíciles en este espacio. Sí, está duro. Está duro, Jorge. Yo creo, o sea, nuevamente creo que insisto que más que resolver el conflicto, digamos, hay un conflicto ambiental entre, digamos, sin duda, producción y servicio ecosistémico, digamos, de alguna manera. Es decir, hay que reconocer que hay tensión siempre entre el sector productivo y el sector ambiental, porque los hemos visto por aparte. Entonces, digamos que la identificación de un conflicto ambiental usualmente se da por superposición de un interés sectorial sobre un interés que hemos llamado ambiental o ecosistémico. Entonces, creo que el primer gran conflicto es ese, empezar a ver la cosa de una manera diferente y empezar a ver, como les dije, que la biodiversidad es en realidad la fuente de los servicios ecosistémicos, y de ahí la fuente de la productividad y todo. Pero ya en lo concreto, no hay una metodología, y yo también creo que no debe haber una única metodología, porque si estamos llegando al territorio reconociendo las estructuras que hay en territorio, reconociendo la gobernanza que hay en territorio, lo que puede haber es un fortalecimiento y una promoción para la resolución de conflictos. Eso es lo que puede haber. Y esos conflictos, pues obviamente tienen diferente escala. Los estamos abordando territorialmente y casi que, voy a decirlo así, vereda por vereda, corregimiento por corregimiento, lo que tiene que ver con la restauración. Entonces estamos llegando ya a un acuerdo en donde decimos, este espacio vamos a restaurar, vamos a reservar este espacio para restaurar de manera activa o pasiva, y ya estamos, digamos, atendiendo a un conflicto socioambiental. Pero hay otros conflictos muchísimo más complejos, como el que acaba de mencionar el profe Francisco, digamos, de cómo valoramos esos servicios, el que yo le decía, el de regulación, cómo hacemos, porque ahí hay un gran conflicto
que lo están manifestando aquí es no me conecten con el Cauca. Entonces el Cauca pues pierde parte de la regulación, sin duda. O sea, eso, si el Cauca está desconectado, se pierde parte de la regulación del Cauca. Y es de ese tamaño el conflicto. Entonces, creo que tendrán diferentes temporalidades. Yo creo que estamos arrancando en dos sentidos. Aquí sí creo que no es único. De abajo hacia arriba en ese asunto muy colectivo en territorio, muy alrededor obviamente de lo sectorial todavía. Ojalá podemos meternos más en involucrarnos más todos los sectores, pero hay otro gran nivel que es el que han manifestado ustedes aquí, es ese gran nivel de el Cauca lo estamos maltratando y lo estamos dejando morir con la minería ilegal, lo estamos alterando, entonces yo no quiero al Cauca, pero entonces pierdo la regulación del Cauca y genero efectos abajo en el Guique o en el mismo río Magdalena. Ahí hay otro nivel que implica unas discusiones también colectivas, también en territorio, pero debo decirles muchísimo más complejas que no las veo resueltas en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Dejar los procesos andando, creo que es importante eso. Y para este gobierno sí creo que es muy importante eso, dejar procesos andando que logren sostenerse. Creo que si fortalecemos la gobernanza en territorio, esa gobernanza misma es la que va a fortalecer, voy a decirlo directamente, la democracia. Es decir, uno llega a un territorio fortalecido donde hay una gobernanza fuerte y las comunidades y los colectivos levantan la mano y dicen, aquí no va a pasar lo que usted, o sea, aquí usted no me va a cambiar lo que yo vengo construyendo necesariamente. Si quiere cambiar lo que venimos construyendo, tenemos que negociar, es decir, volver a refrendar o mejorar los acuerdos. Pero muy compleja la pregunta, debo decir que esa es de las más duras. Sí, claro, es una pregunta difícil. Aquí voy a hacer la siguiente pregunta de Claudia Milena Castañeda Burgos. O sea, en el marco del ordenamiento alrededor del agua, donde se tenga como premisa el respeto por los espacios del agua y la garantía de la seguridad alimentaria, ¿cuál es la estrategia del ministerio para esa ocupación de territorio por los grandes productores de arroz que desecan la Mojana? Y yo adicionaría una cosa, porque yo también tenía una pregunta similar, y es, digamos, y la situación de los pescadores que no necesitan territorio y se adaptan al agua. O sea, Esto cada vez está más difícil. Pues yo no puedo hablar por el gobierno, pero yo puedo hablar un poco por lo que creo que debe ser la orientación desde el sector ambiental. O sea, el sector ambiental entiende, particularmente el sector pesca, y ahora que hablaron de la sentencia T038, ahí estoy viendo a uno de los guardianes, a Charles, lo que hemos venido identificando en la sentencia que de esos temas importantes que se habían detectado hace unos años, hoy en día el hilo conductor es la pesca. Ayer estuve en un espacio inclusive con una organización hablando de un tema en la Ciénaga Grande y lo mismo, no estaba la pesca, pero yo insistí que la pesca es fundamental para arrancar por ese sector productivo. ¿Y por qué es fundamental? Porque básicamente, como lo dice Jorge, son ciudadanos, personas que en territorio o que no tienen territorio para la producción, que dependen de la pesca, que es maravillosa por demás, pero además que si yo tengo una pesca sana, estoy hablando de un ecosistema sano, y si estoy hablando de un ecosistema sano, estoy hablando de una sociedad sana. Es decir, que los pescadores son el indicador de que la cosa está bien en estos espacios donde la pesca es fundamental. ¿Por qué el río Bogotá está mal? Porque allá no sacamos ni un renacuajo en este día, en estos momentos, pues en la parte, en la cuenca que llamamos baja de Puente la Virgen en Cota para abajo. Eso habla de una sociedad que no está bien, eso habla de un ecosistema que está mal, de ahí no sacamos nada. Eso para hablar de la pesca. Con el arroz es bien difícil, porque te los digo también, cuando ustedes hablan en La Mojana con mucha gente, son comunidades que se entienden arroceras. Y voy a poner el ejemplo bonito, porque nosotros, digamos, dentro de este proyecto, dentro de esta red de restauración, tenemos personas en todo lado, y me encontré en Ayapel con una persona que hace parte de la red de restauración, que digamos, trabaja con nosotros en ese tema de restauración, una mujer que vive en Ayapel y evidentemente pues inundada por Caregato.
Yo le pregunté que cómo estaba y entonces me dijo, no, pues muy bien, los proyectos que ha traído el gobierno aquí, este aprovechamiento de aguas lluvias me permite tener agua, eh, yo tengo mi casa aterrada, tengo un patio en el que produzco algunas cosas, pero perdí 4 hectáreas de arroz. Y hay una identificación en la Mojana de un sector que se siente arrocero. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque me explicaban, cultivan, yo no soy, no sé mucho de agricultura, pero cultivan el arroz, lo cuelgan y simplemente sacan el puño de arroz, es decir, sacan y tienen comida. Es como la pesca un poco, lo guardan porque, pues porque está seco y todo eso. Entonces el arroz es, de alguna manera, un sector con el que hay que conversar y probablemente con el que hay que convivir, debo decir, en la Mojana. Ahora, los grandes arroceros serán otro problema, porque hay quienes sostienen la Mojana que el arroz no es rentable, que estamos en un negocio poco competitivo. El arroz yo creo que fue inclusive fomentado por el gobierno en épocas del IDEA, fue una de las grandes transformaciones de producción. Entonces hemos creado una cultura del arroz allá. Los grandes arroceros, pues la intención es que empecemos, digamos, a construir una Mojana que reconozca los límites y ahí sí, eso sí va a ser fundamental. Si somos capaces como sociedad de reconocer los límites, ahorita que estaban preguntando por los espacios del agua, de reconocer esos espacios terrestres del agua que no son los únicos, de reconocer las limitaciones que la oferta hídrica nos pone, pues seremos capaces de producir en un esquema adaptativo que es diferente. Entonces, si reconocemos, digamos, que en ciertas zonas no se puede o no se debe hacer este tipo de cultivos, pues tendremos que llegar a los acuerdos para que eso sea. Habrá que hacer muchísimas cosas de transformación y por eso esto no, el ordenamiento alrededor del agua no se puede dar sin el sector agropecuario ni sin otros sectores. O sea, no es un sector, no es un asunto de ambiente. Pues eso yo creo que lo tenemos claro todos en particular, pero pues sí es insistirlo. Entonces eso implica acuerdos con los arroceros, no hay duda. No hay otra forma, creo yo, en el futuro inmediato. Y con los pescadores, voy a decir una cosa, para los pescadores a veces el Cauca no es el enemigo, Jorge. Como los arroceros sí lo ven como el enemigo, para los pescadores el Cauca es la fuente. Entonces, por eso les digo que tenemos una visión de la Mojana de que no, el Cauca es el enemigo, el Cauca lo necesita. Y ahí es donde tenemos que empezar a reconstruirla, regenerarla de manera dinámica. No veo otra forma yo. Muchas gracias, Oscar. El profe Hernán. Uy, Hernán, no lo escuchamos, ¿está por ahí? Hola, Sí, ahora perfecto. sí se escucha. Sí, Bueno, claro. buenas ya tardes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también, Oscar, por toda la conversación que se está planteando, ¿no? Digamos que coincido plenamente con este tema de esta gobernanza diferencial, multisectorial, multinivel e intersectorial que has planteado. Creo que ese es un punto de partida como de las partes al todo. Y también, digamos, retomo que hay una idea fuerza muy importante del ministerio, que es el tema de las ecorregiones. Esa cuestión en la cual llegamos al todo. Esas 3 ecorregiones son una apuesta y un planteamiento estructural para la sostenibilidad y la vida a largo plazo en los territorios. Lo que sí, digamos, me parece fundamental es que en plano de entender que estamos trabajando desde las partes en una ecorregión, la sola palabra ecorregión nos remite que hay una unidad territorial compleja, grande, y ahí creo que han venido las últimas respuestas que has planteado. O sea, cómo las subjetividades y los diferentes proyectos territoriales se manifiestan y generan esa tensión a nivel del territorio. Sin embargo, en algún momento vamos a tener que llegar al punto nodal en que hay algunos acuerdos que van a tener que ser generales. O sea, hay un manejo integral de las cuencas en las cuales arroceros, ganaderos, pescadores,
etcétera, vamos a tener que formular el acuerdo. Y como muy amablemente nos invitaste a los del fondo a aportar la solución general, que te agradezco mucho el empujoncito, pero creo que es un tema que no podemos rehuir. En algún momento, digamos, esa solución de carácter integral que le da configuración y estructura de ecorregión es un acuerdo, es una mesa larga. Es una mesa larga a la cual tenemos que asistir y a la cual tenemos que sumar todas esas concertaciones. Me interesa mucho, digamos, no a nivel de protocolo definitivo, sino de ideas que hayan tenido como en esa mesa larga en la cual hay todos estos acuerdos suman a una mirada integral de cómo ecorregión. Gracias, Hernán. No sé si usted quiera decir algo. Sí, comentar una cosa. Yo creo, Hernán, que hay los sectores de alguna manera van saliendo, los sectores que son fundamentales en la Mojana. Yo creo que aquí hemos mencionado 3. Esos que acabas de mencionar tú. Ganaderos, arroceros o productores agropecuarios, pero en particular arroceros y pescadores. Pero no se puede dejar de lado. Es que en la Mojana hay gente sin tierra, ¿saben? Hay un montón de gente sin tierra. Los pescadores unos en general, pero hay mucha gente que en esos pequeños centros poblados que hay alrededor, en particular de los caños, en general lo que yo he visto es que son personas sin tierra. Y ahí creo que hay que ponerlos dentro del gran acuerdo porque muchas veces inclusive son ellos quienes pues también sufren el embate de los cambios que sufre la Mojana drásticamente por una u otra razón, y creo que ahí hay una oportunidad para eso que hablamos al principio de cerrar brechas. Pero sin duda, arroceros, ganaderos son fundamentales. No se puede no se puede tratar de dinamizar esta Mojana, digamos, lograr en ese sentido con los sectores productivos. Y esos serán de muy largo aliento. Nosotros en el ministerio dispuestísimos a participar creo que es el momento de esa construcción del modelo de hidrodinámicas. Tiene mucho que, las entradas no son solamente hidráulicas. Si lo cometemos así, perdemos el año, Sí. perdemos la oportunidad. De hecho, les digo, esta crisis otra vez en la Mojana, otra vez con Caregato roto y esas dinámicas deberían de ser laboratorio para poder ir a construir esa Mojana ya, con los que están moviendo tierra, con los que están haciendo diques, con los que están generando conexiones entre caños, no sé, lo que están haciendo, porque es que allá está pasando muchas cosas que nosotros aquí no estamos viendo. Entonces, pues, esta es como es una oportunidad única. Creo que la crisis y la emergencia y la respuesta nos da luces sobre qué debería ser la entrada. Y es fundamental esta construcción. Ahí nosotros dispuestísimos con el fondo a participar y aportar en lo que podamos. Muchas gracias, Oscar. Hago 2 preguntas. Ya estamos a 15 minutos del cierre, o sea, ya se empiezan a acabar las preguntas, pero hay 2 preguntas aquí que voy a unir en el uno. O sea, ¿qué se ha pensado de pronto desde la dirección o desde el gobierno en el tema de la distribución predial en la Mojana y desde la perspectiva de la minería ilegal, específicamente la que llega de Quebradona y de todas estas quebradas desde Ayapel y bueno, y que llegan de pronto desde el río Nechí al río Cauca? ¿Qué se ha pensado en este aspecto? Bueno, eso creo que ya nosotros tenemos un programa, es el programa del Bajo Cauca, desde el ministerio lo lideramos. Ahí tenemos una concurrencia con el Ministerio de Agricultura y de Minas en particular, a partir de 2 ideas fuerza, que son por ahora ideas que tendrán que arrancar su proceso en ese programa del Cauca, que son el distrito agrominero y la minería regenerativa. Eso pasa por procesos de formalización minera que son largos, difíciles, no son cortos,
Es decir, nuevamente yo creo que en el panorama la solución de la Mojana no es una y no va a ser mañana, sino es dinámica, es en la medida en que podamos ir mejorando esto, podemos ir mejorando esta conexión o lo que sea, pero ese es como el impulso ambiente. Pero debo decir que es uno de los problemas más grandes que tenemos, el de la minería ilegal. El atrato, vamos a intervenir en el río Quito, tenemos un proyecto allá, pero con una complejidad y con un tamaño de destrucción, debo decirlo, del cauce, pero es que está destruido el cauce. Bueno, nos está pasando en el Santander, una parte, tenemos minería ya informal, allá con procesos de formalización, es decir, hay unas vías desde el sector minas para formalización minera, hay una apuesta de atender o a tener una oferta agrícola como alternativa, muy difícil en la medida que los precios del oro están altísimos, entonces eso es muy complejo y obviamente tiene que haber, hay un aporte, entonces en ese marco, digamos, de unos precios de oro muy altos, pues cómo hacemos una minería, como les digo, de carácter regenerativo, es decir, cómo lo que he dañado lo aprovecho la minería que estoy haciendo para tratar de recomponerlo. Pues eso son todavía, creo yo, ideas fuerza que nos falta todavía concretar en territorio. Y se me olvidó el otro pedazo de la pregunta, Jorge. Era minería y otra cosa. Los aspectos prediales. Pues la ANT firmó el pacto con nosotros allá en el 21 de marzo en La Mojana. Creo que le corresponde a la ANT. Nosotros nos debemos una sentada inclusive con el fondo y con ellos, digamos, en ese marco de articulación nos estamos debiendo esa sentada porque es fundamental lo predial en La Mojana. El resolver esa, digamos, pues entre otras cosas, la gente sin tierra y resolver un poco cómo va el gobierno a aproximarse, pero pues allá hay compra de tierras productivas para repartir a los campesinos y ese es el plan del gobierno. Debo decirles que me debo una sentada con la ANT para poder tener eso más claro en la cabeza, porque inclusive esos predios que se entreguen deberían de entrar en un proceso diferente de entrada, deberían de entrar en un proceso diferente de aproximación a lo ambiental y lo productivo. Es decir, claro, la idea es comprar los predios, entregarlos, espero que eso fluya muy rápido, yo esperaría, pues, yo creo que el gobierno, todo el mundo está expectante de eso, pero una vez eso pase, no es meramente entregar el predio para, no sé, replicar el modelo arrocero, sino para de una vez buscar una alternativa. Y esa es la sentada que, debo decirle, nos debemos, que espero que el fondo seguro el fondo nos acompañe en esa sentada, porque es fundamental. Listo. Y yo creo que ya la última pregunta, entonces, pues César Aníbal Olmos Severiche tiene la mano levantada. Yo creo que con esta pregunta ya damos fin al espacio de hoy. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es César Olmos, yo soy de la Universidad de Antioquia, del grupo de investigación Geoligna, que entre otras estuvo detrás pues como de la declaratoria de sitio Ramsar del complejo cenagoso Ayapel. Con ellos recién me gradué de la maestría, un análisis sobre el pulso hídrico en toda la ecorregión, pero ampliándose no solo de la Mojana, sino de la depresión momposina, y tratar de entender esos cambios espaciales hidráulicos acoplados pues con los cambios hidroclimáticos. Sin embargo, hubo pues como un asunto transversal a toda esta investigación. Yo soy sucreño pues de papás y de abuelos mojaneros, que fue como la sociedad percibía, ¿cierto?, estos cambios hidráulicos de los que hablaba el señor Oscar en su presentación. O sea, eso altera las formas de vida en su totalidad. O sea, hay lugares, por ejemplo, tengo en mente un caserío, se llama El Guaso, queda en Magangué, que en época de aguas altas es una isla y en época de aguas bajas está pues conectado con Carreteable, y así muchísimos lugares. La diferencia pues es espacial en cuanto a agua de esa zona entre el máximo y el mínimo puede ser suficiente como para inundar un departamento como el área de un departamento como la del Atlántico. Entonces, en trabajo con estos profesores hicimos como una parte transversal social, y ahí va mi pregunta.
donde pues como las estructuras hidráulicas CNUES, con todos sus canales CNUES en esa zona, fueron olvidadas por completo. Ni siquiera las personas que viven allá las conocían, y recién a finales del siglo pasado apenas fue que se estuvieron pues analizando. Nosotros incluso hicimos una publicación al respecto, una hipótesis abductiva: ¿qué pasaría si retomáramos estas medidas basadas en éxitos dados por la historicidad de estos canales como estrategias de restauración en esta zona? Pues algunas zonas de pilotos, sé que en el complejo cenagoso de Momil se están haciendo algunos pilotos en este sentido. Desde el ministerio se ha considerado en algún sentido esta posibilidad de recuperar, así sea como plan piloto, estos canales que funcionaban también en épocas de aguas altas y de aguas bajas. Tenía como esa inquietud. Para responder, sí, no, también es una deuda después del pacto firmado en marzo. La propuesta que tenemos para el sector de cultura, pero particularmente para el ICANN, que va a ser una declaratoria de área patrimonial, una declaratoria de patrimonio, es que dentro de este proceso de restauración que estamos haciendo, marginalmente, porque como les he dicho, tenemos unas metas y unos números gigantes, que estamos acostumbrados a esos números gigantes como retos, es participar con la red de restauración en la restauración de algunos de estos camellones, si es posible. Esa es una conversación, más que en un ejercicio de reincorporación de esa cultura productiva, porque es lo que es, creo yo. Jorge me corregirá, y aquí los que saben de la Mojana, que se la han leído toda la Mojana, me corregirán si eso es una cultura productiva o pues es la adaptación que mencionaba yo, que nosotros nos adaptamos a eso. Es una adaptación con intervención, que es importante decirlo, es decir, los CNUES hicieron una gran intervención, y siempre han sido un referente con una gran diferencia, y es que evidentemente la cantidad de producción que tenían versus la cantidad de producción que tenemos ahorita, yo creo que hay un gran salto. Entonces, yo creo que sí, de hecho les hemos estado hablando aquí con un profe que acompaña a la Universidad Javeriana, Nelson Obregón. Yo creo que ese modelo hidrodinámico que tiene el Fondo de Adaptación, y lo voy a soltar aquí como primicia, no, lo que hemos hablado con el profe Nelson, un poco lo que le he planteado es que nosotros podríamos hacer, para dejar de luchar con el sector productivo, digamos, para dejar de tener esa tensión, es replicar eso, pero en otra escala, o sea, replicar el concepto, más no ¿cómo se llamaría? La tipología. La topología no necesariamente, es decir, no replicar la topología, sino el concepto. Entonces, todo esto que están haciendo los ganaderos ahorita, o los productores de arroz, de protegerse, de gastarse unas horas máquina, de conseguir unas horas máquina, de mover tierra, podría estar puesto al servicio, por eso hablo de los acuerdos, podría estar puesto al servicio de una visión más hacia ese lado, más adaptativa, de mitigación. Inclusive lo que está haciendo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo podría estar al servicio de eso si logramos articular. Pero yo no creo que se pueda replicar ese modelo exactamente. Yo creo que se puede replicar el concepto. De hecho, no se ha perdido. Es decir, el aterrado es una práctica en la Mojana. El aterrado sigue siendo, por lo menos para la vivienda y para el patio. Ellos siguen haciendo ese aterrado, que es de lo que se trata un poco este proceso. De hecho, ahorita en esta rehabilitación del caño, las personas están esperando que removamos los sedimentos para poder usarlos para generar patios productivos. Es decir, un poco eso sigue a una escala menor. Sí sería muy interesante que pudiéramos, Hernán, yo no sé quién más está aquí, bueno, el profe Jorge, que está en ese proyecto, evaluar esa posibilidad de conceptualmente, y dejar la conceptualización que tenía el modelo anterior, era conecto al Cauca a través de caños, mejoro los caños y ya, y de pronto lo que necesitamos es como una red que ya existe además, esa red, claro, potenciarla, pero volverla mucho más micro, para poder habilitar tierras productivas manteniendo una capacidad de regulación. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, yo quisiera hacer un piloto por ahí en alguna vereda pequeña o algo así de esto,
si el fondo se anima y buscamos la manera. Muy, muy interesante esa perspectiva. No, bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. De antemano, pues, de nuevo, gracias al director. Muy bien. O sea, yo creo que se cumplieron todas las expectativas que se tenían. Les aviso que dentro de 8 días estará aquí en el seminario Johnny de la Osa. Él fue exalcalde de Ayapel, es exalcalde de Ayapel. Él fue el primer alcalde democrático de Ayapel. Y él es historiador también, y entonces él va a hablar la charla, se llama Ayapel, historia de resiliencia en un territorio Ramsar. Entonces les enviaremos el lunes, martes el flyer para que los que quieran se conecten. Muchas gracias también a César por compartir la publicación, y de nuevo muchas gracias, director. Ahí de pronto le estaremos molestando si esto evoluciona para otros temas. Muy amable, de verdad, por este espacio. Todo esto va a quedar subido en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. No, buenísimo que quede en el canal de YouTube, porque yo probablemente no podré estar en lo otro. Yo debo decirles que yo no, o sea, mi conocimiento de la Mojana, como lo expresé al principio, es bastante limitado. Creo que además el conocimiento de todo el mundo, de todos, de los que más saben, sigue siendo limitado. El profesor sabe un montón y sigue siendo limitado. Y eso, pues, es un monstruo, pero en verdad estoy muy comprometido con este territorio y con todo lo que podamos hacer en la construcción de esta plataforma, de estos modelos, de las decisiones colectivas y de los acuerdos en territorio, Jorge. Y se fue Hernán, de los acuerdos en territorio. Y yo sé que por aquí hay seguramente algunos de los representantes de los ganaderos, que creo que tenemos que avanzar. Yo, claro, dependemos un poco aquí de que agricultura nos articulemos mejor, pero sí tenemos que empezar a hablarlo desde ya. No, buenísimo. O sea, y esta visión digamos, de arriba, o sea, las personas que la quieran conocer ya pueden entrar y revisar cuando se suba esto al canal. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en 8 días los que puedan. Y bueno, que estén muy bien. Chao, Oscar. Gracias. Hasta luego, y gracias a ustedes por la invitación. invitación. Gracias. Muchas gracias. No nos perdemos. Hasta luego, gracias.